Muy buenos días. Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Buenos días a los que están en transmisión. Buenos días a los nuevos. ¿Tenemos alguna persona que nos acompaña esta mañana? Dios les bendiga. Bienvenidos. A los nuevos les van a acercar un kit y la iglesia le da la bienvenida a los nuevos, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Permítame orar por las ofrendas, los diezmos, lo que usted ha colocado en el altar, en las manos del Señor. Recuerde que damos reconociendo que Dios es nuestro proveedor. Amén. Así que levante sus manos. Señor, gracias porque nos has facultado para producir lo que necesitamos en nuestras casas y aún nos has provisto de más, Señor, para compartir con el necesitado. Gracias porque podemos esta mañana con alegría ofrendar, podemos reconocer tu misericordia, tu provisión. Gracias por estas ofrendas y diezmos traídos al altar. Los bendigo en el nombre de Jesús y que cada hogar, cada alacena en tu nombre esté bajo tu bendición, Señor, y bajo tu gracia. Amén. Amén. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Muy bien. Vamos a recibir la enseñanza esta mañana. Está hoy para compartir la palabra con nosotros un hijo de casa, ahora ingeniero, así que qué bueno poder escuchar a Cecitar compartir con nosotros la palabra del Señor. Bienvenido, César. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes la palabra y esta palabra es bien chévere y bien bonita. Ya la vimos en el primer servicio y esta palabra se relaciona mucho con nosotros como personas. No sé ustedes, si nos ponemos a pensar todo lo que hemos vivido años atrás, nosotros somos una construcción de muchas vivencias, muchas experiencias y que finalmente nos traen aquí al lugar donde estamos hoy. Les quiero contar una historia que me pasó hace un tiempo y fue que yo quería comprar un par de zapatos. Entonces, un par de zapatos, los busqué por internet, qué zapatos quería. Dije, listo, los quiero así, negros, bonitos, zapatillas, y listo, me fui a buscarlos. Entonces me fui a buscar los zapatos. Llegué allá al lugar donde estaban las tiendas y empecé tienda por tienda. Este no me gusta, aquel tampoco. Finalmente, llegué a la tienda donde estaban los zapatos que yo tanto quería. Y pues el vendedor me preguntó, ¿cuánto calza usted? Y yo, 9, calzo 9. Y dice, entonces fue, los buscó y me los entregó. Y me puse el primer zapato. Y lo miré y dije, sí, estos son los zapatos que yo quiero. Y cuando me fui a poner el segundo zapato, ¿a qué no se imaginan qué pasó? No me entró el zapato. Entonces, no, claro, imagínense. Y entonces esta historia me hacía recordar que nosotros, pues en la perfección que Dios nos hizo, nosotros tenemos algunas cosas que tal vez podamos ver como defectos, que tal vez son difíciles para nosotros, que debemos cambiar, pues para seguir este camino con Dios. Y pues aunque el zapato no me entró, porque el zapatero lo hizo más pequeño, no es que yo tuviera el pie más pequeño ni más grande, hoy vamos a ver algo que es ser seguidores de Cristo. Y nos vamos a guiar en un personaje que es bien interesante en la Biblia, que se llama Salomón. Salomón, si ustedes recuerdan, Salomón fue el hijo del rey David. Y el rey David tenía un sueño. Él tenía un sueño. ¿Ustedes recuerdan cuál era ese sueño? Él quería construir el templo de Dios. Sin embargo, cuando David estuvo reinando, él estuvo en una época que hubo mucha guerra. Israel tuvo muchas guerras, muchas peleas con otras tribus, con otros pueblos. Y entonces Dios le dijo a David que él no iba a construir el templo de Dios, sino lo iba a construir su hijo, que es Salomón. Salomón, si podemos verlo acá, él fue una persona muy sabia. Dios le dio la oportunidad de elegir que Dios le diera algo, y él eligió la sabiduría. Sin embargo, Salomón tenía algo que era muy difícil para manejar para él, por decirlo así, un defecto. ¿Ustedes recuerdan cuál era? O una debilidad. Él tenía una debilidad: las mujeres. Salomón
tuvo 700 esposas. Imagínense ustedes. Con ustedes imagínense tener que estar con 700 esposas o 700 esposos. Si uno con una persona es difícil, imagínense ustedes con toda esa gente. Complicadísimo, ¿no? Pero entonces Salomón tuvo esa debilidad y en esa debilidad cometió algunos errores. Y era que Dios le había dicho al pueblo de Israel que ellos no podían estar con ciertos pueblos. Y Salomón no tuvo esto en cuenta y él pecó. Aunque Salomón pecó y pues tuvo sus errores, Salomón fue un gran personaje de Dios, un gran héroe que nosotros debemos seguir. Y eso pasa en toda la Biblia. Nosotros podríamos imaginar que todos los que están en la Biblia, pues perfectos, ¿no? Los eligió Dios. Sin embargo, no fue así. Muchos de los personajes de la Biblia, así como ustedes y como yo, tuvieron muchos defectos. Y en el proceso, pues Dios los fue transformando. Y hoy vamos a ver un libro que escribió Salomón, que se llama Eclesiastés. Entonces, para que vayamos buscando en la Biblia el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, aquí en mi Biblia tiene otro título también, que se denomina El Predicador. Eclesiastés es un libro lleno de sabiduría, entonces vamos a estar recorriéndolo y viendo ciertos puntos en los cuales Dios le reveló a Salomón y que hoy nos muestra a nosotros para ser unos mejores creyentes. Entonces vamos a ir a Eclesiastés 5, capítulo 5. Les vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, al versículo 7. Y el título, ¿alguno me dice qué título dice este pasaje? La insensatez de hacer votos a la ligera. Entonces vamos a iniciar la lectura. Dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, un punto aquí bien bonito y bien chévere que nos menciona Salomón es sobre oír, sobre saber oír. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos pidiéndole, prometiéndole: Señor, si tú me das, Señor, si tú me ayudas, Señor, Señor, Señor. Y muchas veces prometemos y no nos damos cuenta que de tantas promesas que hacemos, finalmente no cumplimos ninguna, ¿sí? Nos volvemos muchas palabras y poco oír. Y la sabiduría, como dice Salomón, viene del oír. Y también nos pasa con las personas. Muchas veces nosotros nos enfocamos en escuchar qué dicen las personas y llevar chismes, ¿sí? En vez de frenar esos chismes, nos enfocamos en cultivarlos. Y aquí hay otra historia bien bonita que tiene que ver con los 3 filtros que nosotros deberíamos tener en cuenta antes de contarle algo a alguien. Y estos filtros se basan en que un día un maestro estaba con su alumno, llegó su alumno y le dijo: maestro, uno de tus amigos está diciendo cosas de ti. Y entonces el maestro le dijo: bueno, entonces dijo: ¿qué será que dicen de mí? Sin embargo, le dijo al alumno: tú, antes de decirme lo que traes, ¿lo has pasado por los 3 filtros? Y el alumno le dijo: ¿cuáles 3 filtros? Entonces, los 3 filtros son: el primero es la verdad. ¿Tú analizaste si eso que traes es verdad o si simplemente es un chisme? Entonces el alumno dijo: no lo sé. ¿Y lo has pasado por el segundo filtro? Si lo que traes o lo que me dices trae bondad, ¿es algo bueno para mí? ¿Es algo que me va a edificar? ¿O simplemente es algo que me va a atormentar? Y finalmente le dijo: si lo que tú traes es necesario contarlo. Entonces finalmente el alumno dijo: no, lo que yo traigo es un chisme, yo no necesito por qué contarlo. Y muchas veces olvidamos esto y las palabras, los mensajes que llevamos se convierten en chismes.
Y pues no debe ser así. Nosotros como cristianos y como hijos de Dios, lo que debemos buscar siempre es llevar palabras de aliento, llevar palabras de parte de Dios. Entonces, siempre que nosotros tengamos algo que contar, reflexionemos, lo que estoy transmitiendo en realidad es algo positivo, es algo que edifica o al contrario es algo malo. Entonces, vamos a pasar a otro punto que tiene que ver con el amor a las riquezas. Este se encuentra en el mismo capítulo 5 de Eclesiastés, pero en el versículo número 10. Entonces dice así: el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejará dormir la abundancia. Vamos a pasar al número 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que fatiga debajo del sol. Todos los días de tu vida que Dios le ha dado, porque esta es tu parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Yo creo que este tema de la riqueza es un tema que a todos nos toca, porque no sé si ustedes han pensado, o yo sé que sí, ¿a cuántos no nos gustaría pues ser ricos, ¿no? O sea, tener abundancia de dinero, abundancia de comida, abundancia de lujos. Y pues a mí me pasaba mucho. Cuando uno es joven, entonces uno más joven, uno se emociona mucho y dice, no, es que yo quiero tener, yo quiero hacer, yo quiero ir y venir, ¿sí? Entonces uno se hace una idea pues de la riqueza. Sin embargo, la riqueza puede ser algo no positivo, sino negativo cuando no lo sabemos llevar. Se dice que el 70% de las personas que ganan la lotería en 4 o 5 años lo han perdido todo. Entonces imagínense si Dios, nosotros le decimos, Dios, dame todo el dinero que yo quiero, dame riquezas, dame abundancia, y Dios no lo diera. ¿Ustedes creen que todos o nosotros estamos de pronto preparados para eso? Si tomaríamos buenas decisiones, si en vez de acercarnos a Dios, esa riqueza nos alejaría, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Nosotros pedimos, Señor, dame, yo quiero esto, dame. Y no nos damos cuenta si en realidad eso que estamos pidiendo es algo que nos va a ayudar, nos va a edificar, o al contrario nos va a hacer perdernos, ¿sí? Y entonces aquí también quiero que me vayan a buscar Lucas 16, y en Lucas 16 es otro versículo, otro capítulo que nosotros conocemos muy bien, y es Lucas 16, versículo 10 y 11. Y aquí nos habla sobre también el dinero, y dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y a veces nosotros trabajamos, nos esforzamos, ahorramos, ¿sí? Y olvidamos a Dios, olvidamos lo que es de Dios. Nos cuesta dar el diezmo, nos cuesta dar la ofrenda, ¿sí? Y que podría decirse es lo que ganamos día a día. Imagínense si tuviéramos más, ¿seríamos fieles o seríamos infieles? ¿Sí? Es algo que a veces también olvidamos. Le pedimos a Dios que nos dé más, pero en realidad estamos siendo fieles con lo poco, ¿sí? O si llega a lo mucho nos perderemos. Entonces este es otro tema bonito que no debemos olvidar. Si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho, pero si no somos fieles en lo poco, difícilmente seremos fieles en lo mucho. Porque a veces somos, Señor, si tú me das más, yo te voy a dar más. Señor, es que ahorita no me alcanza. Si tú me das un mejor trabajo, un mejor puesto, yo te puedo dar más. Pero ¿será que eso es verdad? ¿O simplemente nos estamos dejando llevar por la emoción? ¿Bien? Por otro lado, otro tema bonito que hablan aquí en Eclesiastés es relacionado con el temperamento. El temperamento, muchas veces, por ejemplo en mi caso, es algo difícil que tenemos que manejar, que de pronto nos dicen algo y contestamos mal, no sé qué, tal. O alguien nos busca problema y nosotros respondemos de mala manera. Sin embargo, aquí en Eclesiastés nos menciona 2 textos muy bonitos, que dicen así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
Y otro versículo dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar las grandes ofensas. ¿Han escuchado ese lema que dice, la blanda respuesta aplaca la ira? Eso es muy cierto. No sé los que han manejado o van ahí cerca de los que manejan, que uno va en el carro y de pronto sin querer uno va a girar y no mira, y gira y viene un carro al lado y se forma el problema. Entonces se le acercan a uno, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué se atraviesa? No sé qué. Y a veces cuando uno responde, sí, qué pena, yo no lo vi. Muchas veces las personas son, sí, yo lo entiendo, usted no lo vio, no me vio. Pero ¿qué pasaría si contestamos mal? Eso se forma la pelea del siglo. Pero entonces muchas veces nosotros tenemos esa decisión de cómo respondemos ante las cosas, ante las adversidades, y puede hacer que la respuesta sea diferente, ¿sí? Y entonces aquí yo les puse como un ciclo de respuesta, donde muchas veces nosotros, cuando nos pasa una situación, tenemos un segundo de respuesta, ¿sí? Un segundo de respuesta, en el cual pasa la situación, por ejemplo, el caso del carro que les explicaba, en que pasa nuestra mente, tenemos un segundo de análisis y finalmente respondemos, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos que ese segundo de análisis sea un poco más largo y que nuestro carácter se vea reflejado ahí, nuestra respuesta puede ser mejor. No les mencioné, por otro lado, el temperamento y el carácter, que los relacionamos, son dos cosas totalmente diferentes. Hay una historia, yo oí mis historias, sobre un hombre que fue a Japón. Él fue a Japón, entonces ustedes saben que en Japón se dice que están las personas más longevas del mundo, en Okinawa. Y entonces pasa y sucede que él fue a Japón, y en Japón se encontró pues una persona, se hicieron amigos, y la persona le dijo, mira, ¿ves ese señor que está allá? Ese señor tiene un carácter muy fuerte. Él dijo, un carácter muy fuerte. Cuando nosotros nos imaginamos o pensamos sobre el carácter fuerte, pensamos en alguien bravo, que pelea, que alguien que manda, que dirige, oiga, tal cosa, no sé qué, y alguien le dice algo, no, yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, le dijo, mire, esa persona allá tiene un carácter muy fuerte. Y él lo miró y era un señor ahí sentado, muy tranquilo, nada le pasa. Dijo, muy fuerte el carácter. Le preguntó, dijo, sí, vaya, empújelo a ver qué pasa. Pase y empújelo. Entonces él dijo, bueno, yo voy a probar a ver por qué es que tiene un carácter tan fuerte. Y pues él se fue y lo empujó. Y cuando lo volteó a mirar, él lo miró, no le puso cuidado, no se dejó alterar. Él dijo, un carácter muy fuerte. Y entonces pasa y sucede que nosotros confundimos el temperamento con el carácter. El temperamento es algo de nosotros, que a veces nosotros somos explosivos, que nosotros nos dicen algo y contestamos, pero el carácter es aquel que nos permite manejar el temperamento. Entonces, un carácter fuerte es alguien que sabe manejar su temperamento, un carácter débil es alguien que no sabe manejar su temperamento. Por eso nosotros debemos tener un carácter fuerte, que nos diferenciemos porque en las situaciones sabemos cómo responder, porque en las situaciones no nos dejamos llevar por nuestro temperamento. Y eso es lo que nos dice aquí Salomón. Y en este último versículo dice, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, ¿sí? La respuesta tranquila, hará cesar las grandes ofensas. Nosotros tenemos la solución para hacer que las diferentes ofensas bajen. Entonces siempre nosotros, recuerden, la respuesta de nosotros hará que la otra persona actúe de una forma o de otra. Nosotros no podemos manejar cómo actúa el otro, pero sí podemos manejar cómo actuamos nosotros, ¿sí? Nosotros podemos siempre manejar cómo nos vamos a comportar. Entonces, trabajemos en que nuestro carácter pues, sea un carácter fuerte. En el versículo número 10 de Eclesiastés 7, vamos a pasar a Eclesiastés 7, nos menciona otro punto. Este punto tiene que ver con vivir el presente. Y dice así, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. Increíble, ¿no? Que muchas veces nosotros vivimos en el pasado, muchas veces nosotros vivimos en lo que nos pasó. Tristemente nosotros no pudimos decidir cómo era nuestro pasado o tuvimos la decisión y no decidimos bien. Pero eso es algo que ya no está, es algo que ya no se puede arreglar.
Y entonces yo traje esta frase a colación que dice así: el ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. ¿Se habían escuchado esta frase? ¿En dónde? En Kung Fu Panda, ¿cierto? Entonces esta frase me pareció supremamente increíble porque uno a veces no ve el presente de esa manera. Uno el presente está o pensando lo que no pudo hacer, triste, de pronto cosas que no podemos manejar, o estamos pensando simplemente en el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mañana? Me toca trabajar, me toca arreglar esto, arreglar aquello, y no lo disfrutamos. Y el presente es la única cosa que podemos disfrutar, porque muchas veces pensamos en el mañana, cuando yo haga, cuando yo tenga, y nos pasa mucho, por ejemplo, con los libros. Compramos un libro para leerlo y ya lo quiero terminar el libro, y lo empezamos a leer, y muchas veces ni siquiera disfrutamos el proceso por estar pensando en el final, y cuando llegamos al final, ya acabé, ¿y ahora qué sigue? ¿Sí? Entonces aquí nos hace colación a que debemos disfrutar el ahora, el presente, que si tal vez tenemos cargas, preocupaciones, cosas que llevamos aún, pues debemos pedirle a Dios que nos ayude a soltar, nos ayude a liberar, nos ayude a superar, ¿sí? Y que en el presente podamos vivir la vida, podamos gozar la vida. Si hoy estamos aquí con nuestras familias, con nuestros amigos, disfrutemos el ahora, porque no sabemos mañana qué pase, no sabemos cuál sea el mañana. Y por eso ahora vamos a pasar al número 17, versículo 17. Este versículo 17 tiene que ver con algo que siempre debe estar presente en nuestra vida, y que es algo que como cristianos, como seguidores de Cristo, nos hace diferentes. Este temor a Dios, en el versículo 17 dice así: no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque ¿qué habrá de morir antes de su tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. El temor a Dios es eso que nos permite, cuando estamos al borde, estamos en la línea de pecar y no pecar, es lo que nos hace darnos cuenta, no, por ahí no es el camino. Dios diciéndonos, no, por ahí no es, porque el pecado siempre está ahí al borde. Nosotros somos personas, somos carne, y el pecado siempre está queriendo que esa carne haga mal. El diablo está ahí acechándonos, haga esto, si hace esto no pasa nada, ¿sí? Y muchas veces es ese temor a Dios, porque a veces de pronto los casados, los que tienen pareja, el adulterio, la fornicación está ahí encima, y el pecado puede estar ahí, tan solo a una línea, que uno dé el paso y caiga. Pero es el temor a Dios, cuando nosotros le pedimos, cuando le buscamos, que Él nos muestra, no, por ahí no es. Porque el pecado siempre va a estar, es algo que en la humanidad, hasta el día que vayamos al cielo, va a estar presente. Pero no dejemos que el pecado nos gobierne, sino tengámosle temor a Dios, busquémosle, consultémosle, con el fin de que cuando estemos ahí, podamos responder de la mejor manera. Ahora vamos a pasar a Eclesiastés 9, estamos en 9, pero vamos a leer el 2, versículo 2, Eclesiastés 2, 9, 2. Y esta parte me parece sumamente importante porque contiene todo lo que hemos hablado, y quiero que lo leamos con conciencia, porque nos revela la realidad de la humanidad. Entonces dice así: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, hacia el que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace bajo el sol, que un mismo suceso acontecerá a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Increíble, ¿no? O sea, yo leía esto y decía, uy, increíble, muchas veces lo olvidamos. Sí, hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos, ¿sí?
Hoy tenemos la oportunidad de cambiar, hoy tenemos la oportunidad de buscar a Dios, hoy tenemos la oportunidad de disfrutar con nuestras familias, con nuestros seres queridos, pero mañana tal vez no. Y entonces nosotros debemos vivir cada día, como dice la canción, como si fuera el último. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es llevar la palabra de Dios a todas las personas. Muchas veces es difícil, sí. Tal vez invitamos a nuestros primos, amigos, familiares, no, en la iglesia va a haber esta actividad, va a estar chévere, o le compartimos, mira, Dios dice esto, Dios dice aquello, y tal vez no nos escuchan, tal vez ellos pues no están preparados. Sin embargo, aunque ellos escuchen o no escuchen, la responsabilidad siempre está en nuestras manos. Y qué bueno sería que nosotros, cuando vayamos al cielo, digamos, vea, aquí está aquel por el que oré, aquí está mi primo, aquí está mi tío, mi amigo, mi vecino, que yo lo invité a la iglesia, y él fue, él escuchó de Dios, y hoy está aquí, ¿sí? Entonces, no dejemos tal vez que las cosas pasen, que el tiempo pase, y digamos, no, mañana lo hago, no, después lo hago, sino es el ahora. Entonces, estos versículos me parecen muy lindos, porque condensan todo lo que hemos hablado. Entonces, hemos hablado varios puntos, bien bonitos, en donde nosotros como cristianos tal vez hemos fallado, ¿sí? Y no dejemos que de pronto cuando caemos, cuando nos sentimos débiles, alejarnos de Dios, sino lo contrario, cuando estemos débiles, cuando veamos que tal vez es difícil, que tal vez no estamos cumpliendo, esa es la oportunidad para que busquemos más de Dios, nos afiancemos en Él y podamos crecer. Como último punto, quiero que vayamos al capítulo 12, que el capítulo 12 es el último capítulo de Eclesiastés, y vamos a ir al versículo 13, que es el penúltimo, que dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, increíble esto. Nosotros somos seguidores de Cristo, y Él nos ha dejado aquí un manual, nos ha dejado aquí un camino a seguir, y muchas veces lo olvidamos, muchas veces nos da pereza leer la Biblia, decimos, no, qué pereza leer la Biblia es aburrida, o no la entendemos, ¿sí? Sin embargo, la Biblia es muy grande, la Biblia es muchísimos libros. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Entonces, 66 libros que sí, tal vez puede ser difícil entender algunos al inicio, pero tomémosla, miremos qué libros podemos entender, los libros de historia, por ejemplo, que son libros que nos pueden llenar mucho, y que esta Biblia se convierta en nuestro diario vivir, que se convierta en eso que nos da aliento, que tal vez algún día no sabemos qué hacer, nos sentimos tristes, algo no nos sale bien, Dios está aquí hablándonos. De pronto a veces decimos, no, Dios no me habla, pero Dios nos habla a través de la Biblia. Busquémosle, que Él nos va a escuchar. Y entonces, hermanos, les invito a que se pongan de pie en este momento y pensemos en estos puntos que hemos visto, que tal vez en algunos somos más fuertes, en algunos somos más débiles, pero tenemos la oportunidad hoy tenemos la oportunidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, ¿listo? Entonces, Señor, te damos gracias por este día, Padre, porque